Vamos a orar juntos. Dios Padre, que siempre nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre Dios, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado, y conforme a nuestra avaricia carnal hemos vivido y con la mala conducta hemos sido tus enemigos. Aún así nos amaste y tuviste misericordia con nosotros. Y tú, Jesús, en vez de nosotros, ha muerto y ha derramado la sangre preciosa para quitar nuestros pecados, para que no recibamos el juicio y el castigo de Dios. Y sin ninguna paga has salvado nuestro espíritu y nos has puesto como tus hijos y nos has permitido para entrar en el reino eterno. Te agradecemos tanto por esa gracia. También te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Con tu sangre preciosa, nosotros que hemos recibido la redención, ahora la vida que nos resta, ayuda para que podamos vivir dignamente conforme a tu voluntad y de tu gloria, siendo tus hijos. Para esto, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra vida que nos resta, tú guíenos, Señor. Y también que haya la ayuda del Espíritu Santo para que podamos vivir dignamente como cristianos, para que la vida en esta tierra no sea vana. Y la misión santa que nos has encomendado, guíanos, Señor, para que nosotros podamos cumplir eso. En este tiempo estamos reunidos todos aquí, quienes hemos sido limpiados de la sangre preciosa de Jesús. Estamos aquí para alabar y para aprender tu palabra, también para hacer la comunión. Tú que manifiestas la santa voluntad de ti en este tiempo, Señor, también. Esa voluntad que tú nos quieres manifestar ahora para saber qué tipo de persona tenemos que ser. Con tu palabra, Señor, enséñanos más. Para que escuchemos tu palabra y no olvidamos, sino para que esto se pueda aplicar en nuestra vida, para ponerlo en práctica, para que se pueda glorificar tu nombre. A todos los hermanos que no han podido participar hoy día en el lugar donde estén, que estén escuchando la palabra ahora también. Además, si es que hay algunos hermanos que están sufriendo por su salud, cuide a cada uno de ellos y dele la gracia digna. Nosotros cada día nos acercamos más a ti y siendo tus hijos, ayuda para que nosotros podamos estar de pie ante ti sin ninguna vergüenza. Para esto, renuévenos y santifíquenos con tu palabra y con el Espíritu Santo. A todas las iglesias que están en el extranjero, a todo el mundo, Señor, tú guarde a cada uno de ellos para que en esta dificultad puedan confiar más en ti, para que puedan cumplir la misión santa encomendada por ti. Por la enfermedad, todos los que están sufriendo, ayuda para que no haya ninguno así. También por esta pandemia, que no perjudique tu iglesia, Señor, para que este termine rápido, para que este catástrofe termine rápidamente, para que nos dé una oportunidad más, para que podamos vivir para el Evangelio, para que no pasemos estos tiempos vanamente. Por eso, Señor, tú guíenos. A través de nosotros, danos más la sabiduría para distinguir tu voluntad y danos más la fuerza y coraje para vivir por ti. En este tiempo te dejamos todos en las manos del Espíritu Santo y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá el coro.
오직 주의 사랑에 매여 내 영 기뻐 노래합니다. 소망의 언덕 기쁨의 땅에서 주께 사랑 드립니다. 오직 주의 임재 안에 갇혀 내 영 기뻐 찬양합니다. 소명의 언덕 거룩한 땅에서 주께 경배드립니다. 주께서 주신 모든 은혜 나는 말할 수 없네. 즐거이 주 따르렵니다. 주께 내 삶 드립니다. 주께 내 삶 드립니다. Gracias, buen trabajo. Busquemos juntos la Biblia. Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, desde versículo 1 hasta 5. Voy a leer. Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta 5, yo les leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hasta aquí. Ahora por el coronavirus. Bueno, antes de que expandiera el coronavirus, los domingos estaba lleno los asientos aquí y los que llegaron tarde realmente faltaba asientos. Pero ahora como estamos en el aislamiento social y veo muchos asientos vacíos, por eso me duele mucho esto en mi corazón. Obviamente también hay hermanos que están escuchando el sermón en sus casas. Muy bien. En 2 de Timoteo capítulo 4, cuando apóstol Pablo estaba predicando en Roma y justo antes de ser martirizado, él tenía a Timoteo, quien era su hijo de fe y también era un predicador, ¿no? Y le dijo a él, dijo, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Así ha dicho y así lo ha mandado. Y esta no solamente es una palabra dada a Timoteo, sino es la palabra dada a todos nosotros. Apóstol Pablo, ahora ese tiempo que no le quedaba mucho tiempo, Apóstol Pablo, desde el día que ha recibido la salvación, ha recibido mucha tribulación y dificultades, pero él nunca ha descansado, sin cesar ha predicado el Evangelio. Cuando entró a en la cárcel predicaba. También cuando fue arrastrado de los soldados y cuando entró en el centro del ejército, ahí también él predicaba el Evangelio. Y también en el último momento fue llevado como prisionero y por 2 años tuvo la libertad condicional y estaba en un momento donde no sabía cuándo iba a morir. Por eso desde la mañana hasta la noche sucesivamente él predicaba la palabra. Así dice en la última parte de Hechos 28. Y en sí Roma era el centro de todo. Y si es que el Evangelio entraba en Roma, entonces era muy fácil para expandir el Evangelio a toda la parte del mundo. Es por eso que apóstol Pablo quiso predicar el Evangelio en Roma. Y podemos decir de que Roma es como un tabloide de que nos manifiesta estos 2000 años que se va a predicar el Evangelio hoy en día, ¿no? Y el Evangelio siempre se predica dentro de una tribulación. Quizás ahora nosotros estamos muy cómodos en predicar, pero obviamente dependiendo de la ciudad, por muchos problemas de religión o de política, hay muchos de que están sufriendo, obviamente, pero en la mayoría de nosotros estamos en la comodidad, haciendo la vida cristiana en la comodidad y así predicar el Evangelio. Pero ahora sí estamos sufriendo dificultades. Pero con la razón de que estamos en esa dificultad, no es una razón buena de menospreciar el evangelizar o ser perezoso en predicar el Evangelio, porque como ustedes lo conocen bien, más que predicar el Evangelio con mucha comodidad, en sí este Evangelio ha llegado a nosotros con muchas tribulaciones, igual que el apóstol Pablo, en medio de gran oposición ha anunciado el Evangelio de Dios. Si es que hay una gran oposición, entonces tiene que dar su vida y hasta pensar de que va a morir, ¿no? Y esto quiere decir de que está en tribulación. Igual que uno que está en la guerra, no, ni siquiera sabe cuándo va a morir, pero aún así no
retrasa, sino va adelante para la gran paz del mundo, de ese país, ¿no? Como uno batalla de esta forma, entonces no hay que apreciar su vida de uno, sino solamente para el Evangelio uno tiene que vivir. Es así, de esta forma, que ha llegado el Evangelio hasta nosotros. Pero si es que tenemos dificultades, no podemos ir para atrás o sino abandonar de evangelizar. Esto no es algo digno. Como dice en 2 de Timoteo 4:2, que prediques esa palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. No hay nada más, no hay un mandato más importante que esto. ¿Y qué es? Predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo quiere decir que no solamente el lugar donde es cómodo para predicar, sino hasta esa ocasión de que es muy difícil de predicar, siempre tenemos que intentar de predicar el Evangelio. Al final el resultado está en las manos de Dios, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que en cualquier tiempo nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Es por eso que apóstol Pablo dijo, ¿no? En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Cuando uno está preso, o sea, está en la cárcel, hay que predicar en la cárcel también. Igual que apóstol Pablo ha escrito epístolas de la prisión, ¿no? Por eso podemos ver en la Biblia de que Dios en cualquier momento está obrando, igual que nosotros. Dentro de esta dificultad también tenemos que confiar más en el Señor, anhelar más la palabra de Él, tenemos que obedecer y aún en las dificultades tenemos que tener el corazón de evangelizar. Y esto es porque tenemos la misma fuerza y misma esperanza y el mismo propósito de vivir. Esto es algo obvio, porque si no, entonces, si es que viene el Señor, entonces realmente sentimos de que nos faltan muchas cosas y no es digno. Por eso no sé hasta cuándo seguirá esta dificultad y yo pienso de que sí va a terminar pronto, pero esto está siguiendo, ¿no? Pero más que Corea, internacionalmente realmente todo esto es pésima y pareciera de que no hay fin, ¿no? Y me endurece el corazón por esto. Entonces, en más dificultades tenemos que confiar más en el Señor, porque tenemos que saber de que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. Y en cualquier dificultad siempre el Señor está con nosotros. Es por eso que sí podemos hacer. Apóstol Pablo no sabía cuándo iba a morir en Roma. Y dentro de esa situación dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quien puede hacer todo, entonces, ¿por qué está en la cárcel? ¿Por qué no pudo hacer nada siendo un prisionero? ¿Por qué ha recibido tanta tribulación? Es porque dentro de eso el Señor obra. No es que el Señor obra en mis comodidades, sino cuando Jesús ha muerto en la cruz también fuimos salvados de ahí. A través de la tribulación se salva y nunca tenemos que olvidar de que todo esto es la obra de Jesús. Entonces la tribulación es buena, porque a través de la tribulación acercamos con Él, seguimos su camino y estamos cerca con Él. Y a través de la tribulación evangelizamos, también se fortalece nuestra fe. Y de la cantidad que hemos recibido la tribulación, también vamos a ser más partícipes en la gloria de Dios. Es por eso que en Romanos 8:17 dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quien pueda recibir la gloria junto con Él, obviamente también tiene que recibir padecimiento también, ¿no? Entonces no hay que huir, tampoco entristecer, tampoco decepcionar de la tribulación, ¿no? Sino uno no tiene que pensar de que ya llegó el fin, ¿no? Sino tenemos que confiar en el Señor porque el Señor está con nosotros. Igual que los 3 amigos de Daniel. Y Nabucodonosor dijo de que si es que ustedes no niegan a Dios, entonces te voy a meter al horno de fuego, ardiendo, ¿no? Entonces esos 3 amigos que dijeron,
Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey se ha enojado y dice que ha ordenado que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, ¿no? Y lo lanzaron ahí. Y era tan caliente que esa persona quien tenía que echar a esos 3 amigos, él fue quemado antes de entrar a la puerta, ¿no? Pero se veía de que dentro del horno había 4 personas andando. Entonces dijeron, espera, ¿no eran 3 personas? ¿Pero por qué ahora hay 4 personas andando en el fuego? Y creo que ese hombre es hijo de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron en medio del fuego y no olía quemado, tampoco se había quemado su cabello. Y Daniel también fue echado entre los leones, pero el Señor fue quien ha guardado esa boca de los leones, ¿no? En Roma, en el reino de Nero, muchos cristianos fueron perseguidos y fueron comida de leones, sí lo saben, ¿no? Esto realmente pasó en la vida real. Y siendo rasgados de los leones, ellos aún así han alabado al Señor. Obviamente el Señor pudo tapar la boca de los leones, pero el Señor sí ha aceptado para que ellos recibieran esta tribulación. ¿Por qué? Para que recibieran la gloria y también para darnos un ejemplo, ¿no? Nosotros también tenemos que tener esa valentía y ese coraje de no temer a la muerte. Así tenemos que llevar la vida cristiana y podemos vivir dignamente como cristianos. Y si es que uno recibe una tribulación y se va para atrás, entonces esto no es algo digno de un aspecto cristiano, ¿no? Entonces tenemos que mostrar quiénes pueden ser cristianos y quiénes son realmente cristianos, ¿no? Aunque en cualquier tribulación nosotros no damos paso para atrás. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Tenemos que seguir nuestros pasos para adelante nada más. Con este corazón nosotros tenemos que llevar una vida cristiana con mucha valentía. Y hoy día también vamos a hablar del tema de la posición y la vida cristiana de un renacido. Y la posición obviamente no es una posición mundana, sino una posición espiritual. Tenemos que pensar en qué posición y en qué estatuto estamos nosotros, y a través de la Biblia tenemos que aprender esto y también la manera de vivir dignamente conforme a la posición que nosotros tenemos. Es un cristiano, entonces quiere decir que es el hijo de Dios, también es heredero de Dios. También es el sacerdote de Dios, es desposada de Cristo. Ya hemos tocado varias veces de este tema, ¿no? Pero no solamente con la boca, sino nuestra vida. Quizás si es que estamos viviendo indignamente, entonces, ¿qué es esto? Esto es lo falso, ¿no? En este mundo también hay marca. Supongamos que la marca sí está bien, pero el contenido está mal, entonces eso es falso, es una pirata, ¿no? También hay evangelio pirata, también hay cristianos piratas. Obviamente no tenemos que ser así. Por eso hoy día también les voy a hablar de cuál es la posición de un cristiano y conforme a eso cuál es la vida correcta que uno debe llevar. Y hoy día hemos visto en Efesios capítulo 2, en versículo 1 vemos, ahí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es la palabra que apóstol Pablo mandó a los hermanos de Éfeso. Y es una iglesia de los gentiles. Los judíos piensan de que los gentiles son apartadores de Dios y no tienen ninguna esperanza con Dios. Por eso
no le caían bien, ¿no? Entonces, pero después Dios ha permitido que los judíos y los gentiles puedan recibir el mismo evangelio. Y dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué estaba muerto? Apóstol Pablo, cuando fue a Éfeso, no quiere decir de que él fue a la tumba de Éfeso y resucitó a un muerto, ¿no? Sino quiere decir que él ha predicado el evangelio y ha revivido esa alma que estaba muerta, ¿no? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La salvación quiere decir de que ha salvado el espíritu de que está muerto. Como dice en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Por las malas conductas éramos nosotros que hemos alejado de Dios y fuimos sus enemigos, y teníamos que recibir su castigo e ira. Pero el que está lleno de la gracia nos ha amado tanto y nos dio su amor. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Como dice en Efesios 2:5, que nos haya salvado es porque tuvo él misericordia con nosotros. Aunque fuésemos pecador tan pésima, pero aún así el Señor ha amado nuestro espíritu. Esto es el amor de Dios. Y Él, quien es abundante de su gracia, nos ha entregado todo ese gran amor. Si es que no fuese por su amor, no hay nadie que pueda recibir la salvación. Nosotros puramente hemos sido salvados por el amor de Dios. Por eso, aunque sea un hijo rebelde, obviamente no hay ningún padre que desea la muerte de su hijo, ¿no? Y si es que estuviese, entonces algo está raro ahí. Dios no quiere que ningún alma vaya a la perdición. Quiere que sea salvo y no vaya a la perdición. Quiere que todos los hombres sean salvos en este mundo. Y no solamente lo quiere con su boca, sino toda la ira y castigo que tenemos que recibir. Él ha enviado a su unigénito y le ha entregado como sacrificio en la cruz y le hizo morir. Y esto es para que nosotros podamos vivir, para darnos la vida. Y es por eso que nosotros que hemos muerto de delitos y pecados, al final hemos tenido la vida. En San Juan capítulo 5 versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús vino a este mundo para dar vida a los muertos. En San Juan 5 versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Uno comprender la palabra de Dios y creer en su palabra ha obtenido la vida eterna. La salvación que hemos recibido es la vida eterna, es una vida que ya jamás muere. Nuestros pecados ya Jesucristo lo llevó todo en la cruz y a través de su resurrección nos ha dado la vida eterna. Y por esa resurrección nos dio la salvación. Es por eso que dice, ¿no? Que no muere de nuevo, sino ha dado la vida y he obtenido la salvación, la vida eterna y ya no voy a entrar en el castigo. Todo esto es sinónimo, ¿no? El juicio ya lo recibió todo el Señor. Dice, mas ha pasado de muerte a vida. Ha salvado a un alma que tenía que ir al infierno y ha puesto como pueblo de Dios, o sea, el cielo, ¿no? Mas ha pasado de muerte a vida. Y el siguiente versículo dice en San Juan 5:25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los que son muertos eternamente. Cuando Jesucristo fue crucificado y ha llevado todos nuestros pecados, si es que uno escucha este evangelio, entonces como dice en Colosenses 1:6, comprende, ¿no?
Dice que ha llegado el Evangelio hasta vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ese día ha revivido el Espíritu. Por eso dice, y los que la oyeren vivirán. O sea, el Espíritu que está muerto revive. En San Juan 11:39 dice Lázaro, quien después había muerto, ya había pasado 4 días que estaba pudriéndose su cuerpo, pero Jesús estuvo ahí al frente de la tumba y dijo, quitad la piedra. Y Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, que huele feo, ¿no? Entonces Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Abre la puerta. Y sí lo abrió. Entonces quizás de esa oscuridad habrá salido el mal olfato, ¿no? Y habrá penetrado ese olor al olfato de las personas. Pero hacia la tumba Jesús dijo, Lázaro, sal. Lázaro, ven fuera. Y un muerto ha levantado. Y él salió atadas las manos y los pies con vendas. Entonces todas las personas que están ahí se habrán asustado, ¿no? Y entonces Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Y realmente resucitó. ¿Qué quiere decir esto? Lázaro, quien estaba 4 días en la tumba, se refiere a todos los muertos durante 4000 años. Si es que nosotros fuimos el cuerpo muerto y el espíritu muerto, pero el Señor está diciendo a ese espíritu que salga y para que camine. Esto es cuando hemos comprendido el amor de Dios, la palabra de Dios, y con su poder nos revive. Por eso en 1 Corintios 15:45 dice, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el posterior Adán espíritu vivificante, ¿no? Adán desde el principio tenía un alma viviente, pero ha pecado y al final murió ese alma. Obviamente para un alma muerto necesita revivificar, ¿no? Adán ha muerto por los pecados, pero Jesucristo vino a este mundo para revivificar a los muertos. Por eso lo que yo quiero decir hoy día, les quiero hablar sobre el tema de un vivo. Entonces, los vivos, ¿cómo puede ser una posición de los cristianos? Se compara de los vivos y de los muertos, ¿no? No es nada de parecido. Ahora nosotros, por esa gracia del Señor, por su amor, por su poder, por la vida eterna, nos ha revivido. Por eso ahora ya no somos muertos, sino somos vivos. Realmente esto es tan asombroso, ¿no? Ha revivido al alma quien estaba muerto de rebelión y de los pecados. Esto solamente ocurre una vez en toda la vida. Por eso en San Juan 14:12 está diciendo Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús ha hecho varios milagros, pero ¿cuál fue el milagro más grande? Que Jesús haya muerto en la cruz y que haya resucitado al tercer día. Esto es una señal y evidencia mostrada a todas las personas. Y también después de que Jesús se fue, en este mundo ha mostrado muchos milagros, pero el mayor milagro es que haya resucitado a un muerto, ¿no? Resucitó la hija de Jairo, que recién había muerto. También resucitó al hijo de una viuda de la ciudad Naín. De resucitar a un muerto, ha resucitado a Lázaro, que ya estaba muerto hace 4 días. Y esto es de los milagros más grandes que Jesús ha hecho. Obviamente Jesús ha sanado a muchos enfermos, pero más que esto, a un cadáver de que estaba pudriéndose, oliendo feo después de 4 días, que haya resucitado, no hay un milagro más grande que esto.
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Los apóstoles también hacían este milagro de resucitar los muertos, ¿no? Pero yo pienso de que esas señales ya no es necesario en nosotros. Entonces, todos los que ven estos milagros y así creen en Jesús, creo que es una manera equivocada. Porque en nuestra vida cristiana ya hay muchas palabras de Dios y ya nos ha mostrado muchos milagros. Es por eso que solamente de esa obra de vivificar el alma que está muerto por las rebeliones. Por eso dice, Él las hará también y aún mayores hará. Obviamente Jesús también ha resucitado a Lázaro, pero nosotros, este espíritu que estaba muerto desde Adán por miles de años, ahora estamos vivos, ¿no? Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Si es que yo voy, entonces viene el Espíritu Santo. Quiere decir que hará esa obra de vivificar a los muertos. Ahora por el poder de Dios, nosotros hemos vivido. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces es correcto si es que uno lee el versículo, en vez de el mundo podemos poner nuestro nombre, ¿no? Que de tal fulano el Señor ha muerto y ha entregado su vida en la cruz. Y esto es el amor de Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no recibirá el juicio, sino fue movido de la muerte a la vida, para obtener la vida eterna. Entonces, para que nadie vaya a la perdición y para que tenga la vida eterna, ya el Señor lo cumplió todo. Ante el amor de Dios no hay ningún pecador que pueda perecer, porque el amor de Dios es mucho más grande que nuestros pecados. De 1000 veces, millones de veces es mucho más grande. Y después de limpiar todos nuestros pecados, aún queda su sangre. Por eso que uno no haya hecho buenas obras o que haya pecado mucho, por estas razones uno no va al infierno. Para que ya no vaya a la perdición, no tenga la vida eterna, ¿no? Y esto es realmente maravilloso. Y ahora nosotros somos los vivos ante Dios, porque nuestro espíritu estaba muerto y después vivió. Como dice en San Juan 10:28, y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La vida que hemos recibido es la vida eterna y jamás perece. No hay ninguno que pueda arrebatar de la mano de Dios. No hay ninguno que sacará de la mano de mi Padre. Señor, pagando un costo caro, esa vida que hemos recibido no tenemos que dejar que el diablo lo quite. Dios tampoco va a dejar eso, sino hasta que entremos al cielo recibimos protección de la mano de Dios. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Hay que conocer bien de que no hay ninguno quien pueda arrebatar de su mano. En San Mateo 22, versículo 32 dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Quizás los hombres pueden llamar a Dios Dios Padre, ¿no? Pero si es que no es un salvo, no puede llamar a Dios Padre. No puede ser el Dios de uno, tampoco. Después de que Jesús resucitó, a esas mujeres que vino a buscar a Jesús en la tumba, especialmente a María Magdalena, le dijo así, mi Padre es tu Padre, mi Dios es tu Padre, y allá voy. Ahora Jesús ya no es el unigénito, sino entre muchos hermanos ahora es el primogénito, porque mi Padre es tu Padre.
Ahora son hermanos menores de Jesús e hijos pequeños de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Mi Padre, tu Padre, es Padre de los vivos. Los que no fueron renacidos no puede ser hijo de Dios y tampoco puede ser el Padre verdadero de uno. Porque cuando uno está muerto no puede llamar a su Padre Padre, ¿no? Y tampoco puede decir mi Padre Dios, porque Él no es el Padre de los muertos. Qué asombroso es esto. También busquemos Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Es una palabra preciosa. Por eso busquemos Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Versículo 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Esta palabra es muy gracioso, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene un contenido muy profundo. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, los que son partícipe de los vivos. Hemos nacido entre los muertos, ¿no? En este mundo y estuvimos en partícipe de los muertos, pero nos ha sacado de los muertos y ahora somos partícipe entre los vivos. Nos ha salvado en Adán y nos trasladó a Jesús, o sea, de la muerte a la vida. A un alma que tenía que ir al infierno lo distinguió como un pueblo de Dios. Para todo aquel que está entre los vivos. ¿Dónde es el lugar que están reunidos los vivos? La iglesia. Comprender la gracia de Dios y quien haya recibido la salvación, los que son renacidos cristianos, los hijos de Dios, los que tienen la vida eterna y la esperanza fija de entrar al cielo, donde están reunidos todas esas personas de los vivos, es la iglesia. Todo aquel que está entre los vivos. Es una palabra tan maravillosa, ¿no? Ahora nosotros fuimos partícipe de esos vivos. Para todo aquel que está entre los vivos hay esperanza. Obviamente entre los muertos ya no hay esperanza. La esperanza que hablan los mundanos hoy en día solamente son deseos que al final esto va a pasar. Pero ¿de qué sirve esto? La esperanza verdadera es que jamás se desaparece. En 1 de Pedro 1, 3-4 dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Los que son vivos tienen la esperanza viva. Que nosotros hemos sido heredados la esperanza viva. Este mundo al final se va a quemar, se va a desaparecer por haberse podrido en poco tiempo, pero esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros. El Señor está guardando en el cielo, por eso los vivos tienen esperanza. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Obviamente sí tenemos esperanza. Nos ha dado la esperanza eterna en nosotros. Y después dice, ¿no? Porque mejor es perro vivo que león muerto. Qué gracioso es esta palabra, ¿no? León entre los animales dice que es un rey, ¿no? Igual en Serengeti, en África, un animal tan feroz y que realmente da miedo, pero los leones no temen, ¿no? Y realmente se ve tan asombroso.
y también expresan que el león es el rey. Pero los leones también mueren, ¿no? Aunque fuese un rey de los animales salvajes, pero si es que está muerto, entonces ¿de qué sirve? Es mejor un perro vivo que el león muerto. Y un león tan grandioso, si es que ha muerto, entonces aunque sea un perro pequeño, es mucho mejor ese perro que está vivo. ¿Qué quiere decir esto? En este mundo todos los que tienen agarrado la potestad, los que tienen el honor, los que son muy ricos y los que son famosos y los que tienen nombres famosos porque son religiosos. Si es que ellos no han recibido la salvación, es como un león muerto. Que sea un lobo muerto, pero igual ha muerto, está muerto. Entonces, a comparación de eso, un perro no es nada a comparación de los animales salvajes, ¿no? Aunque en este mundo vivimos siendo ignorados de las personas, pero mínimo estamos vivos. Los vivos son mucho mejores, aunque yo sea pobre o yo sea un poco feo o que no haya recibido mucho aprendizaje y que me ignoren, pero lo más maravilloso es que yo realmente sí soy vivo. Todos los que son famosos en este mundo nos da envidia a ellos. Mejor es perro vivo que león muerto, ¿no? Pero no podemos envidiar a los muertos porque somos vivos. Nosotros en cualquier situación somos vivos porque Dios nos ha vivificado. Somos hijo de Él, somos el pueblo de Él y hemos recibido la vida eterna. Tenemos que tener ese orgullo. Por eso la iglesia es una unificación de los santos vivos, ¿no? Ser partícipe en los vivos. Pero los mundanos solamente están reuniéndose con los muertos, ¿sí o no? Teniendo la misma fe y esperanza y la vida eterna de cada uno. Y todos los que están viviendo con el mismo propósito son los vivos. Y los vivos no pueden mezclarse con los muertos. Aunque uno está dentro de la iglesia, hay hermanos o hay personas que su espíritu no ha renacido, ¿no? Entonces no puede ser partícipe de los vivos. No puede andar junto con los vivos. Ahora tenemos que conocer perfectamente que somos vivos. A todos los que no recibieron la salvación ante los ojos de Dios, todos ellos son muertos. Si vemos en Génesis 1, podemos ver de que Dios ha creado a los hombres, pero conforme a su imagen ha creado a los hombres. Por eso dice que los hombres son preciosos. Cuando uno vive sin saber de que es precioso, entonces es como un animal. Uno ni siquiera se da cuenta si es que Dios ha creado mi espíritu. Entonces solamente vive como los animales que pronto serán cazados. Ellos son los muertos. Por eso, porque Adán ha pecado ante Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y ese día ha muerto. ¿Y qué ha muerto? El cuerpo ha vivido hasta 930 años y murió del envejecimiento. Pero ¿por qué dijo que está muerto? Quiere decir que está muerto su espíritu. Por ejemplo, tenemos la luz ahora, ¿no? Pero supongamos que ahora se cortó la luz de repente. Entonces todos los focos se apagan, también este micrófono se apaga y todas las máquinas se va a detener. ¿Qué quiere decir esto? Está muerto.
Que el espíritu esté muerto quiere decir que se cortó la comunicación con Dios. Ya no podemos amar a Dios como queramos y tampoco podemos recibir el amor de Dios, tampoco podemos vivir en la bendición de Dios, porque la esperanza también se ha cortado y echó fuera del huerto de Edén, viviendo en una tierra maldita. Al final tienen que morir y no termina con la muerte, sino va a la segunda muerte, que es el infierno, y eternamente tienen que morir ahí. Por eso todas las personas que hay en este mundo, como Dios lo ve, son los muertos. Hoy en día, si es que vemos las películas creadas por los hombres, hay muchas películas que tratan de zombie, ¿no? Sí saben qué es zombie, ¿no? Entonces he investigado qué exactamente significa un zombie. Dice que es un cadáver vivo que camina. O sea, está muerto y tenía que estar ahí quieto en la tumba, pero no sé, pero revivió y está andando. Todas las personas en este mundo son preciosos ante los ojos de Dios. Por eso vive y anda y hace cualquier cosa, ¿no? Imagínense un cadáver caminando. En San Lucas 9:59 dice Jesús, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. En este mundo las personas, todos ellos son muertos. Y también lo carnal ha muerto también. Cuando uno llega a la muerte, entonces el lugar donde el espíritu entra eternamente es el infierno, y que eso se llama la segunda muerte, que entra al lago del fuego. Que el cuerpo muera es la primera muerte, y que el espíritu entre a un lugar eterno, esto es la segunda muerte, o sea, al infierno, ¿no? Dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Claramente es una palabra que Dios ha distinguido entre los muertos y vivos, ¿no? Porque es diferente el trabajo de los muertos y de los vivos. Yo un día, cuando estaba en Estados Unidos, con los hermanos de la iglesia, hemos ido junto al funeral. Y es un parque de cementerio. Y hay un lugar donde ha puesto como una iglesia pequeña para realizar lo funeral. Entonces están sentados los parientes y familias del muerto. Entonces, y han traído la caja del cadáver, y estaba abierto la puerta, ¿no? Para que todos pudieran ver, para despedir. Entonces, ¿cómo estaba la cara de un muerto? Lo hizo tan hermosamente porque lo había maquillado a un muerto, como si estuviese vivo. Como si una hermosa estuviese durmiendo, lo maquilló, y la ropa incluso también lo vistió con el mejor vestido. Y está ahí quieto, tumbada. Entonces, ¿saben cuán cara y buena es la caja? Y no sé si ustedes han visto, creo que no hay
material mejor que ellos utilizan, ¿no? Porque realmente ellos utilizan la mejor madera y utilizan anillos también caros, o sea, eslabón, ¿no? El ataúd. Y realmente a veces también da pena poner el ataúd en la tierra porque se ve muy bueno. Pero la familia también ve de que ese muerto está dentro del ataúd con un vestido tan hermoso y está maquillada tan limpiamente y así se alegrarán la familia. Entonces, llegando al funeral, al cementerio, entonces ya está lista para meter el ataúd porque ya está todo excavado. Entonces ponen el ataúd ahí y lanzan flores encima del ataúd, ¿no? Pero es igual que en este mundo de que están vistiendo con algo bonito a los muertos y lo maquillan bonito a los muertos y al final ¿dónde van a ir esas personas? Al final en un ataúd. Y entonces lanzan la flor y al final lo entierra y ya está debajo de la tierra. En Job 21 dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas y se regocijan al son de la flauta? Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. En este mundo los impíos prosperan y tienen mucho poder, son muy ricos y al momento de morir tampoco sufren. Entonces, si es que vemos en la Biblia, no entendemos, ¿no? Pero en la Biblia como dice que ellos regocijan al son de la flauta, pasan sus días en prosperidad, pero al final descienden al Seol. En San Lucas 16 había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, pero un día muerto y fue enterrado. Todos los días se vestía de púrpura y vivía en una casa tan buena y al final ha muerto. Y muchos hombres han venido y han llorado por ese alma. Y el funeral también lo hizo tan esplendidezmente. Pero ahí ha terminado. No, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. No ha terminado con la muerte, sino después de la muerte está el infierno, que es lo peor de todo. Y en el Hades alzó sus ojos y estaba padeciendo. Y dijo, no, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Y ese Lázaro está en el seno de Abraham en el paraíso. Entonces él dijo, cuando yo estaba vivo le daba de comer a Lázaro, entonces mándame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, aunque sea una gota del agua. Y Abraham, ¿qué dijo? Está bien, te daré un vaso de agua. ¿Así lo dijo? No. Tú ya recibiste todas las cosas buenas cuando estabas vivo. Aquí solamente vas a recibir sufrimiento. Entonces dijo, Lázaro, como ha sufrido en la tierra, recibirá consuelo en el cielo, ¿no? Por eso no hay que envidiar los que son ricos o famosos en este mundo. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Y llega los días de los banquetes, entonces hace comer mucho al cerdo, ¿no? Porque al final el cerdo es para cazar, es para comer. Y dan de mucho de comer para que esté gordito, para al final matarlo. En Santiago también dice que en los últimos días ha acumulado mucha riqueza.
Y en el tiempo postrero, siguiendo la avaricia carnal, uno vive. Y ese cerdo que en poco tiempo va a ser degollado, solamente lo que tienen que hacer es engordarse, ¿no? Y en el día de degollero solamente se ha engordado. Uno ni siquiera sabe que se está acercando el día del juicio, solamente busca el placer y el gozo y de la riqueza, pero no tiene ningún interés hacia el espíritu, ni de Dios. Los muertos, también los mundanos, pareciera que está bien si es que piensa de que los mundanos son como zombies que caminan, ¿no? Y disculpen si es que aquí hay personas que no han recibido la salvación. Entonces hay que recibir la salvación. Qué temeroso es estar muerto, ¿no? Los que son salvos, nosotros también morábamos en el pecado y la rebelión, pero Jesús ha muerto por nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Antes de que muera el cuerpo, que nos haya dado la oportunidad de recibir la salvación, tenemos que agradecer por eso. De maquillar a un muerto o de tapar con muchas cosas hermosas, que es un cadáver que va a entrar al ataúd. Esto no sirve para nada. Si es que es un vivo, entonces tienen que vivir como los vivos. Y ciertamente está distinguido de un muerto y de un vivo. En Salmo 115, versículo 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Los que no son salvos, o sea, los que son muertos, entonces no pueden alabar a Jehová. ¿Quiénes pueden alabar? En Salmos 33:1 dice: alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Qué quiere decir esto? En los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza se tiene que salir desde profundo, y esto es la alabanza de los íntegros. Y los que han escrito la letra de la alabanza son los que han comprendido la gracia de Dios y el amor de Dios, y como su testimonio lo convirtió a una poesía, y otras personas han puesto la música ahí. Y esa misma gracia y el amor, quien ha recibido la salvación con el mismo corazón, así puede alabar juntamente siendo sinceros. Pero los muertos también saben cantar muy bien, ¿no? Pero esto no es una alabanza honesta. Uno también dice que los que creen en Jesús son los más mentirosos en los domingos. ¿Qué quiere decir esto? Que van los domingos y se comporta como si realmente amara a Dios. Te amo más que antes. Así canta, ¿no? Si es que el Señor está ahí, entonces el Señor va a decir: espera, ¿tú cuándo me amaste? ¿Realmente me amaste? Tú amas más el dinero y el placer más que Jesús, entonces qué mentiroso eres. Todos los deseos pasados hacia el mundo ya hace mucho se desapareció. Entonces uno está tan lleno de placer del mundo, pero mienten tan bien en la iglesia. Si es que uno ve cómo cantan, entonces en la iglesia también cantan antes de ofrendar, ¿no? Todo lo que tengo yo le doy al Señor. Al Señor le doy, al Señor le doy. Al Señor le doy, al Señor le doy. Así canta antes de ofrendar. Cuando llega el tiempo de la ofrenda,
en nuestra iglesia nadie sabe si alguien ofrenda o no. Yo tampoco sé quién ofrenda y quién no ofrenda. Yo nunca he visto la ofrenda de la iglesia. Solamente tengo que hacer mi trabajo. No me interesa eso. Supongamos que un hermano viene a nuestra iglesia toda la vida, pero no hay ninguno que dice que tú, ¿por qué no ofrendas? Realmente, de verdad. Que uno haga o no, esto es con Dios, no es para que otras personas lo vean. Ante los ojos de Dios, si es que se goza, y si uno lo hace con Dios, entonces, hacia Dios, entonces así va a recibir mucha bendición. Y si esa riqueza es utilizado para revivir a los muertos, para evangelizar y también para los que están sufriendo, los hermanos, como uno puede ser utilizado esa ofrenda para ayudar, entonces con alegría yo puedo dar. Pero si es que uno ofrenda para que otros lo vean, entonces quizás no es agradable ante el Señor. En otras iglesias, cuando llega el tiempo de la ofrenda, entonces uno ve cómo hace, ¿no? Entonces traen como una red para las libélulas para que metan la ofrenda, ¿no? Y si es que es un poco moderno, entonces es con un cesto. Y el pastor mira quién ofrenda y quién no ofrenda, está vigilando. Y los que se olvidaron de traer la ofrenda, entonces solamente meten la mano vacía y lo sacan, ¿no? Entonces, si es que uno mete la moneda, suena, y si quiere dar billete, entonces se siente que es mucha pérdida. Igual que yo cuando era pequeño, antes de recibir la salvación, cuando era colegiatura, y creo que desde primera a secundaria he empezado a ir a la iglesia, pero era una farsa, ¿no? Entonces yo siempre voy a esa iglesia para ofrendar 100 monedas de won coreano, pero en el camino siempre compro algo con 50 won. Pero ¿de qué sirve todo eso? Uno siente de que es mucha pérdida. Pero dice, yo le doy al Señor, yo le doy al Señor le doy. Por eso los que son creyentes de Jesús, cuando están orando y cuando están alabando, realmente dice que ellos mienten más. Y yo pienso de que sí, eso es correcto. O sea, esos sí son mentirosos. ¿Qué es una mentira? De decir algo que no está en su corazón. Ni siquiera ama y dice, te amo, Señor. Esto también es una mentira, ¿no? Ni siquiera uno está viviendo la voluntad del Señor, pero uno jacta diciendo que yo sí vivo la voluntad de Dios, como si fuese un santo. Todo esto es hipocresía y es mentira. En los íntegros es hermosa la alabanza. Tiene que ser una alabanza honesta. Como esa letra de la alabanza, el corazón y la vida tienen que ser igual. En Salmos capítulo 6, versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Uno que está yendo al infierno, ¿cómo puede agradecer de algo? ¿Cómo puede alabar? Un muerto no puede alabar a Dios, tampoco puede glorificar a Dios. Un muerto no puede amar a Dios, tampoco servir a Dios. Los que son muertos del espíritu me refiero. En Salmos 30, versículo 9 dice, ¿te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Dice polvo, ¿no? O sea, se refiere al polvo de la tierra. Los que no son salvos solamente son al polvo de la tierra. Pues polvo eres y al polvo volverás, dijo, ¿no? En Isaías 38, versículo 18 dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. Sí.
Uno ni siquiera agradece a Dios, tampoco alaba. Dice, el que vive, este te dará alabanza y hará notoria tu verdad. La divinidad del Señor tenemos que hacer conocer a otras personas. En Efesios 2, 1-2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en ese momento en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo obra entre los muertos, los que están llenos de pecado y de rebelión. Ahí obra el diablo. En Apocalipsis 18, versículo 2 dice, a Babilonia. ¿Saben qué es Babilonia, no? Babilonia es el lugar donde han levantado la torre de Babel, y es un lugar donde estuvieron en contra de Dios sucesivamente. Pero aquí Babilonia se refiere a la iglesia falsa. En Apocalipsis sale todo. Y los Babilonia espirituales como ramera o la mujer fracasada, todo eso se refiere a la iglesia falsa. Y dentro de Babilonia también está metido quien tiene agarrado la potestad del aire. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí obra el diablo. En San Lucas 17:37 dice, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Cuando hay un cadáver, entonces vienen las águilas para comer. Si es que vemos en el reino animal, también podemos ver de que quien limpia el cadáver son las águilas. Un cadáver muerto. Dentro de muerto, ¿quién obra? El diablo obra. El Espíritu Santo no puede obrar entre los muertos. En Génesis capítulo 3 sale acerca del pecado de Adán y Eva después de que ellos han pecado. ¿Qué dijo Eva? La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces Dios le preguntó a la serpiente y le dijo, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Desde el principio la serpiente no comía polvo, pero ahora sí, porque es maldita. ¿Qué quiere decir esto? Dios le dijo a Adán, pues polvo eres y al polvo volverás. Se refiere de que los muertos obra entre los muertos y al final es la comida del diablo. Y anduvieron en el tiempo y en el corriente de este mundo conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los que son muertos están viviendo conforme a las obras del diablo. Esto es una evidencia clara de que es un muerto. Tenemos que conocer esta verdad. Busquemos juntos Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En la iglesia en Sardis dice
que tiene nombre de que vives y estás muerto. Que esto quiere decir que uno dice que yo sí soy vivo y soy salva y yo he renacido, pero en sí está muerto. O sea, es falso, ¿no? ¿Por qué? Obviamente uno conoce las obras de un muerto. Un vivo tiene que vivir como un vivo, pero dice que está vivo, pero si es que vemos su obra o sus palabras, entonces es claro de que es un muerto. Y no puede pasar esto. En Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Con esa fe muerta puede entrar al cielo? En 1 Timoteo 5, versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. No tiene ningún interés hacia el espíritu, solamente vive con el placer del mundo y del cuerpo. Todos ellos que fueron quitados ese corazón de placer mundano, entonces al final, aunque ellos digan que son vivos, sabemos bien de que están muertos. Los que no viven piadosamente, sino libertinamente, siendo salvos y no tienen ningún interés a la obra de Dios, solamente los que viven al placer del cuerpo, todo esto en sí son muertos. Es llevar una vida del muerto. No podemos vivir así. Si somos vivos, hay que vivir como los vivos. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entre todas las cosas, ¿cuál es la creación más hermosa de Dios? Somos nosotros los humanos, pero al final fuimos muy perversos, es porque el diablo obra ahí. Realmente tan perverso y pecar cosas tan sucias, esto es igual que dar mal olor a otros. Un hedor. Dice que el olor pésimo es el hedor de la muerte. Los muertos dan el mismo olor, es por eso que no se dan cuenta entre sí. Pero nosotros vemos y se nota. Ellos disfrutan de la maldad. Un muerto no puede servir a Dios. Los que no son limpios no pueden servir a Dios. Y también los que son vivos no temen a la muerte. Sí saben, ¿no? Como han recibido la vida eterna, como dice en 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Como hemos vivido juntamente con el Señor, hay que vivir junto con Él. Y si es que morimos por Él, al final vivimos con Él. Que vivamos o que muramos, en la vida de Jesús siempre está mi espíritu. Por eso en Hebreos 2, versículo 14 a 15 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los hombres por el pecado ha muerto el espíritu y el cuerpo también está avanzando hacia la muerte y temen a la muerte. Y piensan de que todo esto termina. Como temen a la muerte, es por eso que es toda la vida sujeta a servidumbre de diablo. Entonces viven uno como quiera, solamente pensando de su cuerpo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por eso ya no tenemos.
Y en Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, apóstol Pablo dijo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando nuestros parientes fallecen, como no podemos encontrarnos de nuevo en este mundo, obviamente nos entristecemos, pero no termina entristeciendo, porque en este mundo ya acabó la tribulación y ya ha entrado en el seno de Dios, que ya no hay sufrimiento ni lágrimas. Es por eso que podemos agradecer. Si es que uno ha fallecido después de recibir la salvación, entonces el tiempo de la despedida y el tiempo del reencuentro no es tan largo. Es por eso que el apóstol Pablo, hablando de los fallecidos, dice que no se entristece, porque tenemos la esperanza. Como hay esperanza, la muerte no termina entristeciendo uno. Hay un consuelo más grande, y ante el Señor tenemos la esperanza de reencontrarnos. Es por eso que en 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ya no tememos de la muerte. En Roma también, cuando fueron persecutidos, muchos cristianos fueron quemados y fueron comida de los leones. Por eso, evitando de la persecución, entraron en la cueva de catacumbas y vivían ahí escondidos. Yo, cuando fui a Roma, fui a la cueva de catacumbas. Entonces, se puede ver de que esa cueva no hay final. Y hubo un turista japonés que ha entrado a esa cueva y no pudo buscar el camino y ha muerto por la desaparición. Por eso dice que ahora lo han tapado esos caminos. Pero dentro de esa cueva vivieron los cristianos escondidos para guardar su fe. Y hay una cueva grande y ahí se reunían para orar juntos, para aprender la palabra. Y cuando un cristiano se martirizaba, entonces secretamente trajeron ese cadáver a ese cristiano y lo enterró en esa cueva y lo apuntó. En 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hemos ganado con el nombre del Señor Jesucristo. Ellos no temían de la muerte. En Apocalipsis 1:18 Jesús dijo: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Jesús mismo dijo que yo soy vivo. Antes estaba muerto. ¿En dónde? En la cruz. Pero ahora yo estoy vivo. Por los siglos de los siglos estoy vivo. Porque Él es el origen de la vida. Ha quitado nuestros pecados en su cruz y ha resucitado, y así nos ha dado la vida. Por eso nosotros, juntamente con el Señor, ahora hemos muerto junto con Él y hemos vivido junto con Él. Y esa vida que nos ha entregado es de los siglos y jamás muere. Y también en Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No sabemos cuándo va a morir este cuerpo, pero al final vamos a vivir eternamente con el Señor. El Señor, quien nos ha vivificado, vamos a vivir eternamente con Él. Por eso en San Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cuando uno es salvo, aunque el cuerpo muere, al final va a vivificar otra vez eternamente, ¿no? Cuando uno es salvo del Espíritu, entonces ese Espíritu jamás muere de nuevo. ¡Qué maravilloso es esto!
La resurrección de Jesús es la vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos temer de la muerte? Vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículo 4. Busquemos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Nosotros hemos muerto junto con Él y hemos resucitado junto con Él. En el momento cuando uno cree, se cumplió esta verdad, y de que hayamos recibido el bautismo es como dar un testimonio, una confesión ante todas las personas que yo he muerto junto con el Señor y fui sepultado junto con Él. Entrando al agua quiere decir que fuimos sepultados junto con el Señor. Pero esto solamente hacen los que ya creen, ¿no? Y en el momento cuando sube del agua, he vivido junto con el Señor. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Es para que nosotros andemos en vida nueva. ¿Los salvos pueden vivir como los muertos? ¿Uno que va a entrar al cielo puede vivir como los que van al infierno? Ahora tenemos la vida nueva y eterna. Tenemos que vivir así entonces. Versículo 8, versículo 9, leamos juntos, 8 y 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Morir juntamente con Cristo y vivir juntamente con Cristo como Jesús ha muerto y ha resucitado, obviamente esa vida no muere otra vez. Jesús no va a morir de nuevo. Solamente es una vez la muerte de Jesús. Hemos muerto junto con el Señor y hemos vivido junto con Él. Y esa vida que nos ha entregado es una vida que ya jamás muere de nuevo, que no puede estar bajo la potestad del diablo, de la muerte. Y dice, la muerte no se enseñorea más de Él, ¿no? Por eso, ¿cómo podemos temer del miedo? Ahora tenemos que vivir como un vivo. También veamos versículo 10. Versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos al pecado, muertos una vez, ¿no? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Un muerto del pecado, ¿cómo puede seguir hacia el pecado? Uno, ¿cómo puede vivir con los pecados? Es el poder de la vida de poder vencer al pecado. Por eso dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos toma como un vivo y tenemos que creer en esto. Somos vivos. Por eso en Romanos 12:1 dice, así que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora los que son salvos con este cuerpo, tenemos que entregar como el sacrificio vivo para agradar al Señor, porque somos vivos.
Los que son muertos no pueden entregar un sacrificio vivo. ¿Cómo un muerto puede dar sacrificio o un culto? Solamente los vivos, toda la vida que lleva para vivir para el Señor, todo esto es el sacrificio vivo. En Isaías 8, versículo 19 dice: ¿consultará a los muertos por los vivos? ¿Un vivo pide ayuda a un muerto? Esto es imposible, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Un vivo puede aprender algo de un espíritu muerto? Todos los religiosos que son muertos son falsos, ¿no? No podemos aprender nada de ellos. Uno que tiene los ojos abiertos puede seguir a un ciego. Un vivo puede seguir a un muerto. Se distingue nomás. Ay, ese pastor es como un doctor teológico, pero está muerto. ¿De qué sirve si es famoso, si está muerto? En Isaías 38, 19, Ezequías, el rey de Israel, dijo: el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Los que son vivos, este te dará alabanza como yo hoy. Que Dios exista y que con el poder de Dios se cumpla, tenemos que saber enseñar a nuestros hijos. Si es que es un salvo verdadero, entonces a los hijos de Dios tenemos que enseñar la divinidad de Dios, el poder de Dios y las obras de Dios y la voluntad de Él. Tenemos que hacerle conocer y enseñaros. Pero uno dice que tiene la vida en uno, pero se cierra su boca y ni siquiera lleva bien su vida cristiana. Entonces, ¿qué cosa va a enseñar a sus hijos? Un muerto, ¿qué puede enseñar a los muertos? En Efesios 5:14 es una palabra muy conocida. Dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quiénes son los que son dormidos? Quiere decir que los que son salvos, pero viendo su vida cristiana están dormidos. Los que están durmiendo no saben qué hora es, tampoco saben dónde están, tampoco saben qué hacer. Uno dice que recibió la salvación, pero hay los que son dormidos en su vida cristiana. Los que son dormidos están solamente andando en su sueño. Y está junto con los muertos, los que no son salvos. A esas mujeres que vinieron a buscar a la tumba de Jesús, entonces el ángel dijo: ¿por qué buscáis a un vivo entre los muertos? Un vivo no puede estar entre los muertos. Es imposible. Los vivos tienen que vivir junto con los vivos. ¿Por qué los vivos están buscando a los muertos para disfrutar con ellos? Y te alumbrará Cristo, dice. En San Lucas capítulo 9, versículo 60 dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Los que son vivos tienen su cada oficio. Tienen que hacer la obra de vivificar a los muertos. No tienen que seguir con el trabajo de los muertos. Esto no quiere decir de que no hay que ganar dinero y hay que dejar su trabajo. No me refiero a esto. Sino, como siempre les he dicho, tenemos que esforzarnos en trabajar también. Pero esto solamente es un medio, ¿no? Pero el propósito al final es para predicar. ¿Cuál es la obra más grande de un cristiano? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Tenemos que hacer la obra de vivificar a los muertos, porque yo soy vivo.
Por eso, como tú eres vivo, entonces tú tienes que hacer la obra de vivificar a los muertos. Deja de hacer las obras de los muertos. Tenemos que aclarar esto. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió resucitó por ellos. Que uno ya no viva para sí mismo. Los que son vivos ya no vive para sí mismo. Jesucristo ha muerto por mí y me ha salvado. Es por eso que ha resucitado por nosotros y estamos viviendo para el Señor. Que hagamos cualquier cosa es para el Señor, ¿no? Pues si vivimos para el Señor somos, para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El Señor me ha comprado con el precio de la sangre de Jesús. Por eso mi cuerpo ya no es mi cuerpo. Ya no tengo requisito para morir o vivir como quiera. Porque que viva o que yo muera somos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha dado toda su vida para salvarme. Ahora el Señor dice, yo he muerto por ti, entonces ¿puedes vivir por mí? Nos pregunta, ¿y qué vamos a hacer? En sí, aunque muramos 100 veces por el Señor, no podemos pagar toda esa gracia, pero mínimo una vez tenemos que vivir por el Señor. ¿No quieren esto? Discúlpenme, pero si es que uno no hace así, entonces el Señor les va a preguntar, ¿tú de verdad me amas? En 2 Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nosotros somos los vivos. Y un vivo, si es que da su vida por el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Como ahora estamos viviendo, quizás podemos elegir si es que vamos a vivir para el Señor o no. En San Juan capítulo 12 versículo 24 dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El Señor ha muerto por nosotros y nos ha vivificado. Y ahora nosotros como un grano de trigo para salvar a muchas almas tenemos que morir. Porque esa semilla muerta no tiene ningún requisito para ni morir y solamente se va a podrir en la tierra y ya no va a llevar frutos. Un muerto no puede vivificar a un vivo o a otros. Pero el que tiene la vida, podemos dar la vida a otros. No se refiere que uno tiene que morir, sino puede compartir la vida que uno tiene. Apóstol Pablo dijo, yo todos los días me muero. ¿Y morir de qué? Se refiere a su tiempo, su libertad, su felicidad, su riqueza, su autoridad, su todo. Sacrificar todo de él, esto es morir. ¿No es así? ¿Por qué? Para vivificar a más espíritus. Es por eso que el apóstol Pablo dijo, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Tenemos que dar y pagar cualquier tipo de sacrificio para vivificar a un alma. Por la muerte de Jesucristo ha salvado a nuestro espíritu. Entonces hay que sacrificar todo nuestro cuerpo y tenemos que saber predicar nuestros pensamientos a otras personas también. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Señor vivifica a los muertos y esta obra nos ha encomendado a nosotros. La razón que estamos viviendo es para que nosotros prediquemos esto a otros. Porque Dios a través de nosotros obra para que muchos puedan recibir la salvación. Quizás por este coronavirus muchos están sufriendo y perdiendo la libertad. Pero aún así, si es que veo las personas que están recibiendo la salvación, realmente yo agradezco tanto a los hermanos. No hay que retroceder nuestros pasos. Yo pienso de que el Señor nos va a dar otra oportunidad. Tenemos que preparar con anticipación.
Y cada vez de que nos da la oportunidad de predicación, tenemos que dar todo nuestro esfuerzo y tenemos que predicar el Evangelio para hacer la obra de vivificar a los muertos. Y a ese Jesucristo que realmente falta muy poco tiempo para que venga, cuando estemos ante Él, para que estemos ante Él sin ninguna vergüenza por haber sido partícipes de los vivos. Vamos a orar juntos. Señor Padre misericordioso, éramos nosotros quien teníamos que morir por nuestros pecados y rebeliones, pero te agradecemos por salvarnos. Conocemos bien de que tú has muerto por nosotros y has derramado tu sangre preciosa para salvar nuestra alma. Y nos diste la vida que ya no vamos a morir de nuevo. Y durante que estamos viviendo en este mundo, que el Señor esté junto con nosotros para que la vida que nos resta no vivamos conforme a nuestros placeres carnales, sino para que podamos vivir para glorificar tu nombre. Nosotros somos muertos del pecado y como somos vivos del Señor, ayuda, Señor, para que podamos vivir como los vivos. Y guarde nuestro camino y ayuda para que podamos evangelizar esto a otros muertos. Y aunque estemos en cualquier persecución o dificultades, ayuda para que podamos encargarnos del trabajo de predicar. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.